Vamos entonces a trabajar lo que sería el tema de lo que sería el comando si entonces en su modalidad de doble condición. Bien, cuando yo me refiero a modalidad de doble condición, no significa de que el comando si entonces vaya a cambiar en gran forma su estructura. Simplemente lo que va a pasar es que se le van a agregar más condiciones y otros tipos de operadores. Porque la estructura del comando así entonces prácticamente se sigue conservando como debe de ser. Ahora bien, para esta nueva modalidad de doble condición tenemos lo siguiente. Tenemos acá, en este tipo de modalidad se emplean los operadores lógicos O e I, operadores lógicos O e I, y permite establecer más de una condición lógica en el comando si entonces. Las respuestas que se originen en este tipo de modalidad dependen del operador lógico utilizado y su tabla de verdad. En este sentido, como indica acá, vamos a estar haciendo uso ahora de los operadores lógicos O e I. Operadores lógicos que pues no hayamos utilizado en su modalidad de tipo simple. Y estos operadores lógicos nos van a ayudar a hacer un poquito más enriquecido, si usted quiere verlo de esta manera, lo que sería el trabajar con las condicionantes. Ahora bien, antes de empezar a ponernos a trabajar y a ver algunos ejemplos de este tipo de nueva modalidad de sí entonces, vamos a observar acá lo que serían las tablas de verdad de los operadores que vamos a estar trabajando. Me refiero a los operadores I y al operador O. Ahora bien, esas tablas de verdad para ustedes pues no tendría que ser en cierto punto desconocido porque ustedes en su momento, ya sea en básicos, yo creo que en básicos tendrían que haber visto esto, ya en algún momento ustedes lo pudieron observar. Esto acá nada más es una especie de refresco de lo que ustedes ya en su momento observaron. Por ejemplo, tengo yo acá la tabla de verdad del operador I, donde se están manejando dos condiciones. Condición 1 y condición 2. Y posteriormente la respuesta. Cabe de recordar algún punto muy importante. Cuando trabajamos con el comando si entonces en su modalidad simple, solamente manejábamos una condición. Ahora acá, en este tipo de modalidad doble condición, se utilizan dos, por algo el nombre, ¿verdad? Pero también hay que sacar algo muy importante. No solamente se manejan dos, pueden ser hasta más de dos. Inclusive si usted quiere hasta puede manejar 100 condiciones en un solo operador si entonces. Eso vamos a ir viéndolo más adelante. En este momento nos vamos a centrar en lo que es la tabla de verdad del operador I, donde indica lo siguiente. Dice que si la primera condición se cumple y la segunda condición también se cumple, tenemos que estar obligados a dar una respuesta verdadera o positiva, debido a que las dos condiciones se cumplieron con las condiciones establecidas. Si por alguna otra razón la condición 1 se cumple y la segunda no se cumple y estamos utilizando el operador y, estamos obligados a dar una respuesta falsa. Utilizando el operador y, tenemos la primera condición que no se cumplió y la segunda que sí se cumplió, también tenemos que dar una respuesta falsa, porque una de ellas no se cumplió. Y por último, si las dos condiciones no se cumplen, entonces tenemos que dar una respuesta falsa por lógica. Entonces, en este punto, y en resumidas cuentas, vamos a decir lo siguiente. Con la tabla del operador y, o cuando usamos el operador y, significa acá. Si las dos condiciones se cumplen, la respuesta tiene que ser verdadera. Si usted tiene con el operador y una condición que no se cumple, la respuesta es falsa. Como lo ve acá y también lo ve acá. Con una que no se cumpla, la respuesta es falsa. Y en esto también quiero deducir esto. Como ya les había dicho, no solamente vamos a manejar dos condiciones, pueden ser hasta más. Imagínese el caso. Si usted tiene 100 condiciones que está comparando,
para que la respuesta sea verdadera con el operador y, las 100 condiciones se tienen que cumplir, tienen que ser verdaderas. Pero, si usted está utilizando el operador y tiene 100 condiciones y de las 100 solamente una no se cumple, o sea, 99 sí se cumplieron, pero una está tirando un falso, entonces toda la respuesta es falsa, a pesar de que existan 99 que sí se cumplieron. El operador lógico y es un poco más estricto. En este sentido, o son verdaderas para que es verdadera, o si no, no hay nada. Con una falsa se da falso. Bien, vamos a analizar ahora la otra tabla. La tabla del operador O. Tenemos las mismas condicionantes, tenemos dos condiciones y una respuesta. Sin embargo, la tabla del operador O tiene una pequeña particularidad. Este operador se le conoce como un operador más flexible, es decir, cuando exista una condición que sí se cumple, todo será verdadero. Aunque usted tenga, por ejemplo, acá de dos, una sí se cumpla, la respuesta es verdadera. Y como el ejemplo de las 100 condiciones, usted puede tener 100 condiciones, pero de las 100 condiciones, 99 son falsas, ninguna se cumplió, pero con que haya una que sí se cumpla, toda la respuesta será verdadera. Básicamente el operador O es la contraposición al operador I, donde el operador O dice que con una verdadera que exista, toda la respuesta será verdadera. Y en el operador I, ¿verdad? Indica de que tienen que ser todas verdaderas para que la respuesta sea verdadera. En el operador O, para que se dé falso, todas las respuestas tienen que ser falsas para que se dé una respuesta falsa. En este caso, respuesta no, sino las condicionantes. Todas las condicionantes tienen que ser falsas para que sea una respuesta falsa. En cambio, con el operador y, básicamente para que se dé o se tome falso una condicionante, con una que sea falsa se toma como falsa la respuesta. Entonces podemos deducir que el operador y es un operador más estricto y el operador o es mucho más flexible. Tener en cuenta ese tipo de tablas porque realmente nos va a estar ayudando bastante al momento de hacer nuestros programas usando esta nueva modalidad. Bien, vamos a pasar ahora al tema de lo que sería en este caso, de los ejemplos que vamos a hacer a continuación. El día de hoy vamos a hacer al menos un ejemplo porque realmente no pude terminar el segundo con el otro grupo y el resto lo vamos a hacer entonces en casa la próxima semana, si en caso obviamente lo amerita. Vamos a ver acá. Tenemos acá 4 ejemplos. Por favor, a los que están acá aquí conmigo, por favor necesito que copien el primer enunciado. Los jóvenes que están ahí en casa, de igual forma, tenemos acá 4 ejemplos de comando sí entonces en modalidad doble condición. Vamos a estar analizando el programa. Primero vamos a leer cuál es el problema que se está planteando y luego vamos a analizar lo que serían sus posibles respuestas. En este sentido, vamos con lo siguiente. Dice, elabore un programa el cual permita el ingreso de un nombre y determine por medio de un mensaje si el nombre ingresado es igual al nombre Juan. Y vean que Juan está en mayúscula. Punto y seguido. Este programa no debe de distinguir si el nombre fue escrito en mayúscula o minúscula. Bien, ¿qué significa esto? Significa que si yo coloco la palabra Juan en minúscula, tiene que aceptarlo como tal, ¿verdad? Que sí se escribió la palabra Juan. Si yo escribo la palabra Juan en mayúscula, también lo tiene que aceptar como tal, ¿verdad? Aquí no hay restricciones entre si es mayúscula o minúscula. A eso se refiere con esto. Permítame un segundo.
Bien, continuando con el tema. Ahora vamos a analizar qué es lo que pide el programa, qué datos tenemos y qué datos necesitamos. En primera instancia dice, elabora un programa el cual permita el ingreso de un nombre. A partir de acá ya sabemos de que es el usuario que va a ingresar su dato. Es decir, tenemos que hacerlo partícipe. Y ustedes ya saben, al menos en los ejemplos que hemos hecho en estas últimas semanas, que cuando hacemos partícipe al usuario, lo hacemos partícipe por medio del comando leer. Cuando usted vea la palabra ingreso, es porque el usuario tiene que ingresar un dato. Y obviamente el comando leer nos ayuda para eso. Luego dice, y determine por medio de un mensaje. Cuando dice determine por medio de un mensaje, significa que por medio de un mensaje vamos a dar la respuesta. Si obviamente se cumplió la condición o no. Y ahora dice acá, si el nombre ingresado es igual al nombre Juan. Y ahora, pues también quiero aclarar algo que se les había comentado a ustedes el día lunes. Como yo les había indicado el día lunes, muchas veces el alumno pregunta cuál es el signo que se tiene que utilizar para en el comando si entonces. Entonces, en ocasiones, el mismo enunciado nos indica a nosotros cuál es ese signo. Solo hay que saber descifrar en sí lo que sería el signo para poder trabajar. Por ejemplo, dice acá, y determine por medio de un mensaje si el nombre ingresado es igual al nombre Juan. Aquí la palabra igual ya me está dando a mí un indicio de que debo de utilizar el signo igual. ¿De acuerdo? En este punto, obviamente ya tengo ya un indicio de qué signo voy a utilizar para comparar. Dice, este programa no debe distinguir entre mayúsculas y minúsculas. Bien, vamos a pasar acá con los datos o la información que hemos logrado descifrar. Vamos a pasar a hacer el programa para podernos poner a trabajar. Bien, vamos entonces con el primer ejemplo. Vamos a crear acá un nuevo programa. Vamos a colocarle a este ejemplo doble condición 1. Solo permítanme. Bueno, entonces ese sería el nombre de nuestro programa, con el cual nosotros vamos a proceder a trabajar nuestro primer ejemplo. Bien, en ese sentido, lo primero que tendremos que hacer, ¿qué sería? ¿Qué sería lo primero que debemos de hacer para este programa? Según lo leído, los que están ahí en casa, ¿qué sería lo primero que deberíamos de hacer? A ver, Bernal, en su lógica, ¿qué sería lo primero que habría que hacer? Es poner el comando escribir. Exacto, vamos a colocar el comando escribir. Aquí como nos informaron también acá en medio del chat, por medio del chat, perdón, el comando escribir. Recordemos algo, cuando yo les diga, según su lógica, no necesito que me digan el comando que hay que hacer. O sea, por ejemplo, que me diga cuáles serían los pasos a seguir, ¿verdad? Por ejemplo, solicitar el número, operarlo, compararlo, a eso me refiero, ¿sí? En este caso vamos a colocar el comando escribir, como dijo su compañero, ya que necesitamos darle un mensaje al usuario para que éste pueda saber lo que nosotros queremos que él ingrese como dato. Yo voy a colocar acá escribir, ingrese un nombre. Ingrese un nombre. Bien. Y como ustedes ya saben, cada vez que nosotros estamos haciendo partícipe o invitamos al usuario a que prácticamente trabaje con nuestro programa, tenemos que proporcionarle a él una variable para que él pueda guardar su dato.
En este sentido, voy a colocar acá la palabra nombre. Mi variable se llama nombre. Es decir, dentro de la caja que se llama nombre, se va a almacenar el nombre que ingrese el usuario. Y cabe de recordar que, vuelvo y repito, hasta este punto no tenemos ni idea de qué nombre va a ser ingresado en esa caja. Pero sí sabemos en dónde lo vamos a encontrar. Bueno, ahora, después de haber ingresado el nombre, ¿qué es lo que tocaría? Para los que están acá conmigo, ¿qué tocaría ahora hacer después de que se ingresó el nombre? O a los que están acá en casa, ¿qué tocaría hacer después de que se ingresó el nombre? Como les puse el ejemplo a los chicos. Sí, vamos a declarar las variables. Las variables las vamos a declarar al final, no ahorita al inicio. Lo vamos a declarar al final ya cuando hemos terminado el programa. Pero en este sentido, imagínense lo siguiente. Hágase de cuenta que hay que llevar un orden siempre para hacer las cosas, e incluso hasta para hacer los mandados. Imagínense que a usted le dicen que vaya a comprar una coca ahí, o vaya Coca-Cola, ¿verdad? A la tienda. Y definitivamente usted, ¿verdad? De que puede ir a la tienda, puede ir a la tienda. Pero, ¿qué va a ir a hacer a la tienda si ni siquiera tiene dinero? Entonces, el primer paso sería solicitar el dinero y luego ir a la tienda. En este caso, como vamos a comparar el nombre, obviamente para poder comparar un nombre necesitamos que lo ingresen o que nos proporcionen ese nombre. Por eso el primer paso ha sido que se ingresara el nombre, ya que sin eso no tenemos nada con qué comparar. Ahora, una vez que ya tengo el nombre, ya puedo proceder a compararlo. Para hacer comparaciones, utilizamos el comando si entonces. En este sentido, voy a colocar acá nombre va a ser igual y entre comillas vamos a colocar la palabra Juan. Permítanme. Bien, como les decía, tenemos nombre igual a Juan. Y obviamente acá, pues, hasta aquí lo llevaríamos bien, porque sería un programa con tipo si entonces, modalidad simple, una sola condición, ¿sí? Solo estamos comparando una sola condición. Estamos evaluando si el nombre que se ingresa es igual a la palabra Juan. Sin embargo, acá el problema es el siguiente. Según los que nos dicta el programa, dice que este programa dice no debe de distinguir si el nombre está en mayúscula o minúscula. ¿Eso qué significa? Significa que si la palabra ingresada es Juan en minúscula, aún así tenemos que dar la respuesta verdadera. Por lo tanto, acá, ya cuando tenemos que realizar más de una condición, necesitamos hacer uso de los operadores y el operador o. En este sentido, vamos a trabajar con el operador o. En su momento les voy a indicar por qué ha sido el operador o. Voy a colocar acá la letra o. Si se fijan, aparece en color azul porque es básicamente es una palabra reservada. Y voy a colocar acá si el nombre es igual a Juan en minúsculas. Por lo tanto, se lee acá. Si el nombre que se ingresó es igual a Juan o el nombre es igual a Juan, pero en minúsculas. En ese sentido, estoy comparando el dato que ingresó el usuario con dos textos. Obviamente es el mismo nombre, pero está escrito de diferente forma. Ahora bien, tengo que proceder a dar
lo que sería mi respuesta. Como dice que tengo que dar las respuestas, si en caso el nombre ingresado es igual a uno de ellos, tengo que dar mi respuesta por medio de un mensaje. En este sentido voy a colocar acá, escribir. El nombre ingresado es la palabra, es el nombre Juan. El nombre ingresado es el nombre Juan. Si no, vamos a colocar acá, escribir, si no, el nombre ingresado no coincide con el nombre almacenado. El nombre ingresado no coincide con el nombre almacenado. El nombre ingresado no coincide con el nombre almacenado. Solo permítanme. Bien, entonces acá tendríamos ya este programa. Obviamente lo vamos a analizarlo para ver cómo es que está funcionando y cómo da este tipo de respuesta. Solo les voy a pedir que me regalen un minuto mientras los jóvenes acá terminan de copiar. Bien, entonces en este punto, ya que tenemos acá dos condicionantes, tenemos una y dos, vamos a proceder a ejecutar el programa para ver cuál sería la respuesta que nos brinda este programa que hemos realizado. Por ejemplo, vamos a ejecutarlo acá en este momento. Y nos lanza ahí, ingrese un nombre. Vamos a colocar acá, obviamente, Lucía. Obviamente, eso ya sé que está malo. Y dice, el nombre ingresado no coincide con el nombre almacenado. Perfecto, estamos bien porque obviamente el nombre que está almacenado o que está dentro del programa con el cual se estamos comparando es Juan. Vamos a reiniciar y vamos a colocar acá Juan en mayúscula. El nombre ingresado es el nombre Juan. Perfecto, ya estamos bien. Vamos a colocar ahora Juan en minúscula. El nombre ingresado es el nombre Juan. También estamos bien. Y por último, vamos a colocar acá Juan, pero con la J mayúscula. Y dice, el nombre ingresado no coincide con el nombre almacenado. Entonces acá tenemos un pequeño problema, porque a pesar de que la palabra obviamente literalmente es Juan, me está diciendo que no es igual al nombre almacenado. Y obviamente la palabra es Juan. Así que acá, ¿cuál sería el problema? ¿Por qué nos está dando ese problema acá el programa? ¿Por qué no lo está aceptando? A ver, para los que están ahí en casa, ¿por qué no está aceptando el nombre Juan con J mayúscula y el resto en minúscula? ¿O por qué no lo aceptó como lo hizo así con los otros dos? A ver, Dávila, ¿por qué no lo aceptó? Porque no agregamos esa variable. Bueno, no, bueno, la palabra no es variable, es condición. Porque no agregamos esa condición. Por ejemplo, como si usted se fija bien, el programa solamente está comparando con Juan en mayúscula y Juan en minúscula. Pero en ningún momento comparamos con Juan o con una versión de Juan, de la palabra Juan, con J mayúscula. Entonces, para que también pueda aceptar a Juan con esa J mayúscula y el resto de minúsculas, ¿qué tendríamos que hacer acá? ¿Qué tendríamos que hacer acá para que nos pueda aceptar esa nueva versión del nombre?
Lo que tenemos que hacer es crear la tercera condición en ese sentido y establecer, ¿verdad? Que también se compare el nombre que se ingresó con la palabra Juan, solo que con una versión donde exista la J mayúscula y el resto en minúscula. Ahorita regreso, jóvenes. Bien, para los jóvenes que están ahí en casa, por favor, bueno, pueden copiar por favor el programa para que ustedes tengan ahí una versión para poder analizar cuando llegue el momento de hacer ejercicios o hacer el examen. Bien, para los jóvenes. Bueno, jóvenes, denme un momentito, solo voy a ver algunos problemas acá y ahorita regreso con ustedes. Bien, vamos a continuar por si se acaba el tiempo. Me quedan 3 minutitos, permítanme. Sí, 3 minutitos. Vamos a tomar una pausa de 5 minutos y luego vamos a retomar la clase. Pero continuando acá con este punto, y como les mencionaba, tenemos dos condicionantes. Obviamente, la variable se está comparando con tres datos. La variable se compara con la palabra Juan en mayúscula, también se compara con la palabra Juan en minúscula y con la palabra Juan, pero con J mayúscula, como usted lo está viendo acá. Es decir, tenemos tres condicionantes. Y con el operador O, recordémonos de algo muy importante con el operador O. El operador O indicaba
de que si alguna de sus respuestas se llegaba a cumplir, ¿sí? La respuesta era verdadera. Con el operador o, con una que se cumpla, toda la respuesta será verdadera. Y por ejemplo, vamos a, como decimos nosotros acá en programación, vamos a correr el programa a mano. Por ejemplo, imagínense que la palabra ingresada fuese María. ¿María será igual a la palabra Juan? Obviamente que no. ¿O será que la palabra María será igual al nombre Juan en minúscula? No. ¿O será que María es igual a la palabra Juan con J mayúscula y el resto en minúsculas? No. En pocas palabras, la palabra María no fue igual a ninguna de las tres versiones de la palabra Juan que yo tengo acá establecido. Por lo tanto, como todas fueron falsas, mi respuesta va a ser falsa. El nombre ingresado no coincide con el nombre almacenado. De esta manera se cumple lo que dice la tabla de verdad acá. Cuando todas las condicionantes sean falsas, la respuesta va a ser falsa. Y, por ejemplo, hagamos de cuenta que ingresaron la palabra Juan con J mayúscula. Juan con J mayúscula se va a comparar primero con el nombre Juan, pero en mayúscula. Obviamente no son iguales. Cuando viene y se compara con Juan, que está con J minúscula, cuando todo es minúscula, tampoco son iguales. Pero con la palabra Juan se compara con la J mayúscula y el resto de minúsculas, resulta y pasa que sí son iguales. Estas acá no fueron iguales, pero estas sí. Por lo tanto, indica acá, se cumple lo que dice acá la tabla de verdad. Cuando tenemos una condición falsa o varias que son falsas, pero hay una verdadera, la respuesta va a ser verdadera. Por lo tanto, acá, la palabra Juan con J mayúscula y el resto de minúsculas, sí se cumplió acá. Aunque acá obviamente no se cumplió, pero con una que se cumplió, la respuesta que se debe dar es obviamente positiva o afirmativa la que se tiene que mostrar. ¿De acuerdo? Muy importante, por favor, al momento de manejar este nuevo operador, ya que aquí estamos manejando más de una condición. Bien, vamos a tomar una pequeña pausa.